Y seguimos intentando entender un poquito qué es lo que está sucediendo en el mundo con relación a este ataque de los Estados Unidos e Israel a Irán, las implicancias que ha tenido, ya lo analizamos desde lo económico con Pato Doval y ahora desde lo político. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Está Ulises Zuber para sumar voces de esas voces que saben, y que nos intentan explicar un poco este contexto internacional tan complejo hoy, Ulises. Luchi, ¿cómo estás? Exactamente, durante el fin de semana hubo una escalada de violencia en el Medio Oriente, donde las alianzas entre Estados Unidos e Israel cruzaron armamento con Irán principalmente, pero para no ahorrarle también en ningún tipo de concepto, tenemos a Lucía Mayo, que es analista internacional y nos va a tratar de explicar un poco qué significa o qué es este conflicto nuevo que está sucediendo en Medio Oriente. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, como decían ustedes, el sábado amanecimos con la noticia de que Israel y Estados Unidos estaban comandando una operación que le llamaron Operación Épica Furia Épica, perdón, y que tuvo como diferentes puntos de ataque, una intervención militar en territorio de Irán, que dio como resultado primordial la muerte del Ayatolá, que es el líder supremo, era el líder supremo de Irán. Irán, para los que nos están escuchando, tiene un régimen donde, si bien tiene presidente, tiene instituciones como nosotros conocemos, quien tiene la última palabra, quien era el jefe de Estado, era el líder supremo y que es quien falleció el sábado. Entonces eso abrió también un nuevo capítulo sobre cómo se va a reconfigurar el poder hacia adentro de Irán, que es una de las cuestiones que estaban en la agenda de este ataque, esto de el cambio de régimen. Esto era una de las opciones que tenía sobre la mesa Estados Unidos e Israel en el momento de empezar a iniciar este ataque que denominaron preventivo frente a esta posible amenaza de que Irán se hiciera con la famosa bomba nuclear. Entonces llevaron adelante estos ataques y ahora esto tiene un montón de consecuencias que estamos empezando a ver ahora relacionadas con cómo se reorganiza políticamente el régimen hacia adentro y cuál es la respuesta de Irán, que hemos visto en estas últimas horas y durante todo el día de ayer, los ataques que está haciendo Irán a los países vecinos que tienen bases militares o representación de Estados Unidos en su territorio. ¿Qué significa o qué objetivos tienen estas alianzas entre Estados Unidos e Israel contra Irán y cuál es el significado de la respuesta de Irán hacia países limítrofes? Bien, uno puede analizar esto que está sucediendo desde un montón de aristas. Hay una cuestión relacionada, como les mencionaba antes, de instar un cambio de régimen en Irán, que cambie de este régimen teocrático hacia otro diferente. También está relacionado, por supuesto, y si comentaban que antes hicieron el análisis económico, hacia el acceso al petróleo y a controlar las vías de navegación del petróleo a nivel global. También está relacionado con un contexto en Medio Oriente, donde Irán era un país preponderantemente líder de esa región por diferentes motivos y tratar de inclinar la balanza hacia Israel y que sea Israel un poco el país que lleve adelante este liderazgo en este contexto de países árabes. También hay una implicancia que tiene que ver con la imagen, como esto tiene muchas variables, la imagen interna de Donald Trump a Estados Unidos. Nos acercamos a elecciones de medio término y Trump está preocupado y está ocupado de cómo es su imagen hacia adentro y de seguir proyectando esta idea de que él es el presidente que acaba con los regímenes dictatoriales que está llevando adelante la paz a nivel global, ¿no? Entonces, tuvo ese antecedente que vimos a principio de año con Venezuela, lo que está sucediendo en México, los diferentes tipos de operaciones. Pero bueno, hay que ver qué tiempo lleva esto y las consecuencias que ellos imaginaron, porque también, así como está pensando en su imagen, una guerra prolongada puede perjudicarlo. Primero, como decías bien, la intervención en Venezuela, en México y ahora en Irán por parte de Estados Unidos. ¿Pensás que va a seguir de cierta manera viajando para atacar a estos que él dice regímenes? ¿Tiene una línea, un mapa que sigue para implantar una imagen, supongo yo? Creo que hay una agenda muy marcada de cuáles son los intereses de Estados Unidos hacia afuera. Hay que, yo siempre digo sobre Trump, hay que escuchar qué es lo que dice, porque él dice muy claro las cosas, sus objetivos, qué es lo que quiere, qué es lo que dice Marcos Rubio, que es su secretario de Estado, que es como su canciller y es que está segundando, digamos, este tipo de operaciones y siempre vemos en las fotos. Entiendo que ellos tienen una planificación, uno puede revisar lo que es su agenda de seguridad, donde América Latina volvió a estar en el foco, por eso también esto de
de resguardar su patio trasero y sus intereses está muy en boga, por eso veíamos lo de México, veíamos lo de Venezuela. Han decidido intervenir en este conflicto regional que es histórico y que ha tenido diferentes matices, donde tiene un aliado estratégico que es Israel y a quien le ha dado el apoyo incondicional Trump a Netanyahu. Entonces yo creo que ahora estamos viviendo las consecuencias inmediatas de lo que fue este ataque del sábado. Como les decía, hay que ver cómo se va a reconfigurar políticamente hacia adentro, quiénes van a ser los sucesores, qué tipo de respuestas dan. Estamos viendo respuestas militares de los ataques de Irán hacia los vecinos, con diferentes misiles, diferentes armamentos que están tratando de herir a los socios de Estados Unidos también en la región, y ver a partir de ahí hacia dónde está mirando Trump, que tiene que ver con otros tableros de juego, tiene que ver con la influencia de China, debilitar el acceso de China a diferentes recursos, como uno de esos era el petróleo iraní y el petróleo venezolano, pero también está tratando de asegurarse esos recursos para él. Digo, han tomado una decisión de cuál es su política energética y estratégica que está relacionado con el petróleo y se está tratando de garantizar todos los recursos a nivel global. Bien, Luchi, te escucha Lucía por si querés hacerle alguna consulta. Sí, la voy a saludar a Lucía Mayo. ¿Cómo estás? Muy bien, Luchi, ¿vos? Bueno, la verdad que, bueno, escuchándote atentamente para intentar entender un poco los alcances de este conflicto bélico, te escuchaba esto de cómo se fortalecen muchas veces presidentes como los de Estados Unidos, en este caso Trump, con los conflictos bélicos o las avanzadas bélicas, pero me gustaría centrarme un minutito también en Argentina, porque Irán tiene un peso importante en la historia de nuestro país. Y en las últimas horas también se estableció una alerta roja para la República Argentina de cara a lo que es este conflicto internacional, ¿no? Y los peligros con lo que ha sucedido en Argentina. Dos experiencias nefastas y todavía absolutamente dolorosas. Sí, exactamente. Creo que bueno, el mundo está alerta mirando porque no se dimensiona cuáles pueden ser las diferentes respuestas, cuál es el alcance en este momento de la red de Irán por fuera de la cuestión regional, que hoy parecería ser que es un conflicto que está geográficamente ubicado en la región. Como vos mencionás, la cuestión de Argentina y los antecedentes que tenemos, quien fue uno de los cerebros o planificadores del ataque de la AMIA, hoy por hoy ha escalado en puestos en este reordenamiento que tenemos hacia la cúpula interna de Irán, en lo que es la Guardia Revolucionaria. También es cierto, nuestro presidente lo dijo anoche en su discurso de apertura de sesiones, de que Argentina tiene una alineación estratégica e incondicional para con Estados Unidos y que lo quiere convertir en una política de Estado. Entonces también es un mensaje de en qué lugar está parado Argentina, y creo que bueno, esa sumatoria de cosas hace que se declare esta alerta roja y uno tiene que estar digamos, atento, se hayan encendido todas las alarmas para ver cómo y haciendo el seguimiento de este conflicto, como digo, que hoy por hoy pareciera que está ubicado regionalmente en Medio Oriente. Bien, vamos a vivir unos días de mucha expectativa en todo el mundo, o sea, de cómo puede llegar a ser la respuesta de Irán también, más allá de lo que está sucediendo en Medio Oriente, con jugadas complejas que le pone más enemigos en el mapa también estratégico de toda esa zona. Sí, por supuesto. Creo que ahora, lo que yo mencionaba antes, en estos días van a aparecer nuevos nombres respecto al régimen iraní. También hay un factor que nosotros no tenemos en cuenta porque el acceso a la información está muy limitado, es cómo está viviendo esto la ciudadanía iraní, ¿no? En esto de, no nos olvidemos que hace semanas atrás estábamos publicando las noticias de la represión que estaba llevando adelante el régimen iraní contra su propia población y las manifestaciones vinculadas a la crisis económica, la inflación y muchas cuestiones que estaban afectando a Irán, donde hemos visto videos que están circulando de cuestiones de gente a favor y gente en contra de lo que estuvo sucediendo. Entonces hay un punto ahí de conflicto y de que hay que tener en cuenta de cómo va a gestionar Irán hacia adentro, su cambio político, su transición política o no, qué va a pasar con la sociedad y también a nivel internacional con las consecuencias militares. Todo parecería indicar que Irán va a responder en la medida en la que le dé su arsenal, como lo está haciendo hasta ahora. Veíamos las imágenes de Dubái siendo atacada con las alarmas, cuestiones que parecían impensadas para muchos de ellos que están allá. Lo que no se puede calcular ahora es cuánto va a durar esto, ¿no? De que estamos hablando de que si Irán tiene capacidad para una cuestión de corto plazo o de mediano plazo y qué consecuencias van a traer a nivel global. Seguramente mencionaron las cuestiones económicas. Hoy por hoy está cerrado uno de los puertos, digamos, uno de los espacios marítimos por donde circulan recursos y por donde circula el petróleo, y eso ha tenido fuerte impacto en el precio del petróleo, en el precio del gas, en el precio del oro, que indirectamente va a tener repercusión en las economías de los países a nivel global. Lucía, te agradecemos mucho esta charla con RTS. Gracias. Un gusto siempre hablar con ustedes. Gracias. Ulises, ¿algo más para agregar?
Bien, no, hasta ahí la palabra de Lucía Mayo, como mencionaba, de este conflicto en el Medio Oriente, que si bien en los últimos tiempos se vieron distintas escaladas, este fin de semana la verdad trajo bastante movimiento y me parece pertinente, ¿no?, la aclaración, ¿no?, y ser específicos en las informaciones como lo hizo Lucía recién. Ulises, muchas gracias. A ustedes.